les contaba que la columna es una demostración de cómo los microorganismos ocupan microespacios. Esta es la columna como tal. Y esos microespacios son muy específicos para cada microorganismo, de acuerdo a qué, a la tolerancia que ellos tengan a la parte medioambiental, que eso lo vimos en clases, es decir, a temperaturas, a condiciones de oxígeno, a condiciones de pH, a condiciones de sal, de azúcar, y pues obviamente a esas necesidades para poder vivir, es que ellos se van a poder ubicar en estos diferentes espacios, estos diferentes niveles que se nos van a formar. De esta manera van a ser un ecosistema que conocemos, que tanto en el agua como en el suelo hay organismos y seres abióticos que se relacionan entre ellos en un espacio donde pueden hacer cualquier interacción y todos viven en un equilibrio. Eso es lo que vemos en un ecosistema normal, digamos que entre animales, plantas, microorganismos. En este caso lo vamos a ver un poco más pequeño, cómo solamente interactúan los microorganismos. También esta columna pues nos ilustra cómo los diferentes microorganismos desarrollan sus ciclos, es decir, todo lo que vimos en clase, ciclo de nitrógeno, del carbono, del azufre, del fósforo, del hierro, y la interdependencia que llega a existir entre ellos. Esta columna es un sistema complejo, muy complejo, aunque lo veamos sencillo, pues porque ellos se van a ubicar dependiendo de esas necesidades. Es autónomo, no necesita que nosotros estemos agregándoles todo el tiempo sustancias. Ellos se van a encargar de establecer sus niveles en cada una de estas especies, estructuras, niveles, y de lo que sea el desecho para uno, se va a aprovechar el siguiente nivel como fuente de alimento. O sea, lo que para uno es un desecho, para el otro va a ser fuente de alimento. Y de esta manera van a hacer una interacción positiva que se llama comensalismo. Uno se beneficia sin que el otro se perjudique. Vamos a ver algo de competencia, pues porque vamos a ver que en el mismo nivel hay organismos que van a consumir o van a crecer más rápido y les van a ganar por espacio y por consumo de alimentos más rápido de los otros. Entonces, en esta zona reunimos ciclos biogeoquímicos y nuevamente las interacciones microbianas. Por eso yo no les pedí informe de interacciones, pues porque aquí se vivencian los dos, tanto los ciclos como esas interacciones microbianas. Entonces, lo que vamos a tener es que inicialmente en esta columna, que es una mezcla de materia orgánica, que sería el papel, sería el huevo, la tierra o lodo, y agua. De esas tres fases que les estoy contando que se van a ver inicialmente como un lodo mezclado, esperamos que dentro de 4 semanas ustedes puedan vivenciar estos 6 niveles que les estoy mostrando en esta imagen. Realmente son 6 niveles que están divididos en 3 grandes zonas. La zona más profunda sería una zona anaerobia, que serían estas 3 fases de acá. Una zona microaerofílica, donde tienen una concentración de oxígeno de máximo un 12%, que serían estas 2 zonas. Y una zona aeróbica, que sería esta de arriba, donde está la mayoría del agua, que es donde estos organismos que están aquí presentes van a hacer fotosíntesis y me van a producir por ende oxígeno, y de esta forma me convierten esta zona en una parte aerobia. Entonces, en la parte anaerobia, que son esas 3 que les comentaba hace un momento, van a crecer 2 tipos de microorganismos, es decir, aquellos que fermentan la materia orgánica, porque ahí le vamos a colocar lodo, huevo y el papel periódico. Y al degradar esa materia orgánica, ellos lo hacen a través de un proceso, obviamente, de respiración anaerobia. Al hacer la degradación, pues van a producir ácidos, alcoholes y iones hidrógeno. El proceso de fermentación que se da acá, pues es de degradación de compuestos orgánicos, es decir, de carbonos, de proteínas, de lípidos, tal cual la gráfica que les proyecté en el parcial, para degradarlos en una forma incompleta. De esta forma que está acá, estos microorganismos van a producir, de esto que sustancias que son orgánicas, van a convertirlo en sulfatos y ácido sulfídrico. Los dos son ácidos, por lo tanto, esta zona que va a estar acá es un pH ácido. El de acá inicialmente es un pH neutro, casi alcalino, pero me van a cambiar los de acá a un pH luego la semana 2, semana 3 a un pH ácido. Ese ácido sulfídrico, al ser un gas, pues puede llegar a la parte microaerofílica,
es decir, de estas bacterias púrpuras del azufre hasta acá arriba a la zona microorofílica donde están las bacterias sulfooxidadoras. El ácido sulfídrico, como es gas, ustedes lo van a ver proyectado en forma pues, de burbujas. Van a ver que salen burbujas desde el lodo hasta la parte superior. Si hay mucha producción de ácido sulfídrico, ustedes van a sentir un olor a huevo, pero como a huevo podrido, en su columna. Y eso no es por el huevo que está acá, obviamente sí es en una parte muy pequeña de él, pero sobre todo ese olor a huevo podrido, básicamente se va a dar, es por la producción de ácido sulfídrico. Consejo, la columna colóquenla en una ventana, ojalá que se pueda mantener un poquito abierta, o si tienen un patio de ropas, pues colocarlo ahí pues para que esos olores pues no se queden en la casa, impregnados en la casa. Este ácido sulfídrico que se produce acá, pues es la fuente de alimento de estos microorganismos que están acá, de las bacterias púrpuras púrpuras que están en este sentido. Aquí ustedes van a colocar una puntilla y pues ya vimos que cuando se produce ácidos, hay iones sulfato y hay un hierro, en este caso la puntilla, lo que ocurre es un proceso de oxidación o de corrosión. Entonces, aquí lo vamos a vivenciar con esa puntilla y lo ideal es que aquí, por esa corrosión que se está generando ahí, en la columna tengamos un espacio de color rojo-naranja, dado a ese proceso de corrosión que se está dando, uniendo dos ciclos, el ciclo del carbono y el ciclo del hierro. Por eso se va a dar ese color rojo-naranja. De acá, de este proceso, se va a producir azufre elemental también en forma de gas. Parte de esas burbujas que van a ver saliendo de acá también es azufre elemental. Como aquí empezamos con una parte aerofílica, también se va a producir dióxido de carbono. De la degradación de materia orgánica que está aquí presente, se produce dióxido de carbono. Se puede producir algo de gas metano, porque aquí tenemos una zona anaerobia. Y también son gases que van a ver saliendo desde el lodo hasta el agua. Y ese dióxido de carbono que es desecho para ellos va a ser la materia prima para los microorganismos fotosintéticos que se encuentran aquí arriba en la zona aerobia, es decir, algas, diatomeas y cianobacterias. Ellos toman ese dióxido de carbono, más la luz del sol y el agua, pues hacen fotosíntesis, y eso va a hacer que inicialmente no se vean las algas, pero que a partir de la otra semana ustedes empiecen a ver en la superficie cambios en la estructura. Pueden verlas de color verde, marrón o rojo, porque las algas tienen esos tres colores. Hay algas verdes, algas marrones y algas rojas. Entonces, cualquiera de ellas van a tenerlas en la columna y las van a ver en esta parte superficial. Profe, Dime. una pregunta, digamos, eso que estás mencionando de las algas y eso, ¿tal vez tendría alguna relación con la eutrofización? Sí, señora. Aquí viene eso porque estamos viendo todos los ciclos. Entonces, por ejemplo, si el suelo que ustedes traen hoy está fertilizado, es decir, que le agregaron amonio que con el contacto con los microorganismos se vuelve nitrato, más fósforo, es decir, fosfatos, pues lo que va a ocurrir acá es que puede ocurrir eutroficación, pues porque tenemos una gran cantidad de sustancias que van a ser fuente de alimentos para ellas, más el dióxido de carbono que se produce por el proceso que se está dando en el fondo de la columna. Podrán ver seguramente semana 3, semana 4, algo de eutroficación acá arriba. Si hay eutroficación, ojalá algún grupo les pase, ¿qué van a ocurrir? Van a ver que al principio, en la otra semana, van a ver que eso se encuentra translúcido, se ve un agua clarita, clarita, porque el proceso de sedimentación, los microorganismos están oxigenando este proceso y estamos purificando el agua. Pero si ocurre eutroficación, como tú preguntabas, se va a tapar aquí de algas y van a ver que el agua se empieza a cambiar de color. Se va a ver amarilla, un poco más roja también puede ser, lo que significa que está agotándome el oxígeno que está aquí presente, agotándome también los elementos y ya no es un espacio aerobio, sino es un espacio anaerobio. Entonces tu pregunta está muy bien formulada en este momento porque les puede llegar a pasar. Entonces, si se dan cuenta, en esas 4 semanas lo que buscamos es que los microorganismos que están presentes tanto en el agua como en el lodo se ubiquen en la columna de acuerdo a sus necesidades ambientales como sus necesidades de alimento. Y ver adicional de cómo se interrelacionan entre ellos, pues porque lo que les contaba hace un momento, lo que es el desecho de estas bacterias que están acá abajo va a ser el producto o el sustrato de alimento para estas y así con el siguiente nivel.
Eso sería, digamos, que el fundamento de esta columna de Winograd. Importante, la columna deben colocarla cerca de una ventana pues para que le dé la luz del sol. ¿Por qué? Porque es importante para el proceso de fotosíntesis. Yo que he hecho en las otras universidades, pues como es un laboratorio donde pues, la gran mayoría de elementos que están ahí son de vidrio, de metal, lo que hacemos es colocar es un bombillo acá arriba, que si llega a haber alguna falla eléctrica, pues que no haya nada que genere un incendio. En la casa, yo les sugeriría que solamente lo dejen cerca a una ventana para darle la luz del sol y ya. Pero si tienen algún espacio, algún lugar donde puedan conectar una lamparita y que puedan dejarla 24 horas durante las próximas 4 semanas, si lo pueden hacer, pues háganlo para que vean ese proceso cómo se acelera un poco más. Si no, no hay problema. Con la luz del sol es suficiente para que veamos estos cambios que les acabo de contar. Entonces, aquí está la comparación de los materiales que utilizaríamos en el laboratorio, de lo que estaba pensado inicialmente y de lo que vamos a tener en la casa. Entonces, en el laboratorio les hubiera pedido una muestra de lodo y agua de charco o de un estanque. Bueno, aquí me quedo mal. En la casa que les pedí, suelo y agua así de la casa. Pero si alguno tiene cerca la capacidad, la posibilidad de salir un momentico sin que peligre nada y tomar una muestra de agua de un charco, de un agua de un río que haya cerca y el lodo, es decir, como gredita que tengan por ahí cerquita, mejor. Si no, no hay problema. Como les pedí, suelo, es decir, tierra y agua, con eso se puede hacer. Si no, pues utilizarlo de esta manera. Papel periódico, se van los dos porque el papel periódico en este caso es celulosa, le estamos dando celulosa a los microorganismos. Alguno me preguntó por chat interno que si se podía otro tipo de papel. Lo ideal es que utilicemos papel periódico, pues porque el papel periódico no ha tenido tantos procesos químicos para poderlo originar. Es decir, por ejemplo, si utilizamos papel de impresión blanca, a ellos tuvieron que hacer un tratamiento de blanqueamiento para que cambiara el color de la madera, de color beige y pues, color café a color blanco. Entonces, eso pues lo que hace es retirar una gran cantidad de la celulosa y agregar una gran cantidad de químicos a ese papel. Mientras que el papel periódico sigue conservando ese color amarillito beige, muy similar a la madera, por lo tanto tiene una gran cantidad de celulosa. Entonces, por eso utilizamos específicamente papel periódico. En el laboratorio hubiéramos agregado unas sales básicamente yeso, por ejemplo, el carbonato de calcio y el sulfato de calcio. ¿Para qué? Para iniciar con compuestos orgánicos el ciclo del azufre y el ciclo del carbón, con sulfatos y con carbonatos. En este caso, pues es muy difícil conseguir en una droguería, ¿no? Que básicamente se consigue en una ferretería. Es muy difícil poderlo conseguir, entonces, en lugar de esto, la materia orgánica adicional para empezar este proceso se lo vamos a dar con el huevo. ¿Por qué con el huevo? Porque les contaba que el azufre orgánico básicamente está en proteínas y las proteínas que tienen mayor cantidad de azufre están en el huevo. Igual que este carbonato lo vamos a encontrar aquí en el huevo. Puntillas van en los dos, creo que no se las alcancé a pedir en la lista, pero pues si tienen en la casa una puntilla, ojalá una puntilla oxidada, mucho mejor para que podamos ver el proceso. Hilo y... Profe, qué pena. Dime. Y otra opción que no sea puntillas en caso tal de que no. Un alambre, algo que tenga hierro. Básicamente es algo que tenga hierro. Vale, profe, muchas gracias. En el laboratorio se hubiera pedido hilo y laminillas porque por cada uno de esos sistemas que hablábamos ahorita les hubiera pedido que hubieran colocado 2 láminas en la parte aerobia, 2 en la parte microfílica y 2 en la parte aerobia. ¿Para qué? Para que en las siguientes semanas tomáramos esas muestras de estas láminas y verificáramos el cambio de microorganismos que quedan presentes en él, de cómo se estructuraron, de cómo en los diferentes niveles hay diferentes microorganismos, no solamente cocos, sino vamos a ver hasta vibrios acá. Entonces, en el laboratorio les hubiera pedido eso, pues por acá. Pues no, porque seguramente pues, es difícil que consigamos un microscopio. Sin embargo, ahorita les doy la opción de cómo se podría ver.
En el laboratorio les pediría un frasco plástico de vidrio tipo industrial. Básicamente lo que utilizamos ahí es un frasco de mayonesa, esos gigantes que utilizan los restaurantes, que son de vidrio, casi de capacidad para 10 litros. Pero en este caso lo que les pedí a ustedes fue una botella de plástico de 3 litros. Si tienen de 2 litros no importa, si tienen de 1 litro no importa. Es un frasco grande que sea transparente para que, uno, entre la luz del sol, y dos, que ustedes puedan verificar los cambios que les acaba de contar. Bueno, el montaje, si no lo grabé yo, busqué un enlace donde ustedes pudieran evidenciar qué era lo que estaba pasando. Este ya está en los videos complementarios en el Classroom. Entonces, ahí lo pueden ver. Entonces, se los voy a proyectar y les voy a ir explicando cómo lo vamos a desarrollar nosotros desde la casa. Importante, recordemos que tenemos 2 laboratorios, pero dentro de esos 2 laboratorios tenemos 3 prácticas. Una que es la columna de Winogrodsky, y en el otro laboratorio hay una muestra, una práctica que es para el ciclo del carbono y otra que es para el ciclo del nitrógeno. No es necesario que cada uno haga las 3 prácticas. Ustedes tienen un grupo de laboratorio. Lo ideal es que en ese grupo de laboratorio se repartan esas 3 prácticas. Que si se repiten 2 de ellas, no importa. Por ejemplo, 2 hacen el ciclo del carbono, 2 hacen el ciclo del nitrógeno y uno montó la columna de Winogrodsky. No importa, lo que pueden hacer al final es comparar esos resultados de cómo le dio uno y cómo le dio el otro. Igual les explico ahorita. ¿Esto por qué? Pues como son herramientas que traté de que fueran fáciles de conseguir en la casa o de salir a un espacio muy pequeñito y conseguirlas, entonces la idea es que por lo menos monten uno. La idea de eso es que lo puedan vivenciar y que no se quede solamente la profe aquí hablándoles de cómo sería en el laboratorio, sino que ustedes puedan vivenciarlo un poco más. Entonces, así sea una, inténtenlo hacer. Si tienen todos los materiales y las quieren montar las 3, súper, háganlo. Pero esto es que ustedes se adapten a lo que tienen en la casita. Entonces, pues, les voy a proyectar este video. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Dime. Es que en la parte que decía del frijol molido, digamos, ese frijol molido, ¿cómo lo podemos reemplazar? Pues que no sea molido. Dame un segundo. Cuando llegue el ciclo del nitrógeno, ahí, si se me olvida, me vuelves listo. a... Pero por ahora, Listo, pero cuando llegues ahí, si no digo, me recuerdas la pregunta, por favor. Listo. Listo. Entonces, pues aquí nos dicen cuáles son las necesidades. Entonces, está el jarrón o frasco, importante. A las botellas de plástico, porfa, quiten la parte de la tapa rosca, que les quede así amplio. Entonces, con unas tijeras, con un bisturí, con mucho cuidado, por favor, no quiero que se me corten. Le quitan esa parte superior a la botella y que les quede así, un jarro de boca ancha. Eso es lo ideal. Pues en la casa no tenemos probeta, pero pues una jarrita que tenga agua para poderla utilizar. La tierra, entonces se dan cuenta, esta tierra tiene hasta semillitas, tiene pasto. Entonces es cualquier tierra que tengan cerca. Si tienen la de una matera, utilícenla. Si pueden salir al parque un momentico y coger tierra del parque, están cerca a una finca, pues háganlo, pues porque la cuarentena cada uno nos cogió en espacios diferentes. Entonces, con la que tengan, háganlo. Si no tienen nada de esto, pues busquen si pueden armar cualquiera de las otras 2 prácticas. Aquí está el papel periódico, en este caso es papel impreso. Si ustedes tienen papel impreso, pues utilícenlo. Si no, yo prefiero que sea papel periódico del que uno compra para hacer una cartelera, porque aquí tiene químicos y pues esto me puede llegar a afectar a los microorganismos, les podría llegar a inhibir. Pero si no tienen eso, tienen en la casa periódicos viejos, pues utilicen eso, lo que tengamos en la casa. Y pues los huevos. Iniciamos entonces cortando el papel en trozos, por favor, lo más pequeñitos que puedan. Y pues rompen los huevos. Como les decía, en los huevos la idea es que nos van a servir como fuente de materia orgánica, igual que el papel. Entonces, la idea es que en un recipiente rompan los 2 huevos y le añadan la cáscara. La cáscara tiene una gran cantidad de compuestos de carbono y de azufre, entonces nos sirven mucho para esta prueba. Entonces van huevos con todo y cáscara, porfa, los maceran muy bien. A veces tenemos en la casita, pues si no, ahí tenemos un macerador, pues cójanlo con el molinillo muy bien desinfectado, teniendo en cuenta el procedimiento que les envíen en el protocolo de prácticas. Y
lo desinfectan muy bien y después de hacer el procedimiento, pues nuevamente lo lavan y lo desinfectan. Listo. Después de esto, Profe, una pregunta dime. que ahí también preguntaban en el chat, ¿qué tanta tierra necesitamos? Depende del frasco que hayan conseguido, pero básicamente del frasco que consiguieron, una tercera parte va a ser tierra o lodo, lo que consigan. Una tercera parte del frasco que ustedes consiguieron. ¿Por qué? Las otras 2/3 partes va a ser agua. Entonces, eso sí depende del frasco que ustedes hayan conseguido. Entonces, entre más en el frasco, pues más tierra van a necesitar para que cubran esa parte. O sea, una parte de 3 sería tierra. Listo, entonces, ya en el recipiente, lo primero que agregan es el papel periódico. Ahora sí. Está molestando. Agregan el papel periódico y a eso le mezclan el huevo. Mezclenlo muy bien porque recuerden que esta es la fuente de materia orgánica. Y luego empezamos a añadir la tierra. Recuerden que es 1/3 del frasco que ustedes tengan. Súper importante, muchachos, antes de que siga este paso, ustedes compacten muy bien la tierra. Si tienen todavía guantes de los que utilizamos en el laboratorio, pues háganlo, si no guantecitos de los que uno utiliza para lavar en la casa, pues con ellos. Si no les da asco, si no, pues metan la manito ahí. Importante que quede bien compactado, sin espacios, porque recuerden que la parte de abajo es la parte anaerobia. Si a ustedes les quedan burbujas ahí, espacios sin tierra, eso es un espacio que está, aunque no lo veamos, está lleno de oxígeno. Y por lo tanto, ese oxígeno que está ahí nos va a inhibir a los microorganismos anaerobios que esperamos que crezcan en la columna. Entonces, para evitar eso, porfa, aprieten muy bien con la manito esa tierra, lo más compacta que ustedes puedan. Una vez hayan acabado de colocar la tierra, por favor, ahí me ingresan la puntilla. Ojalá si tienen alguna puntilla oxidada, mucho mejor. ¿Cómo la colocamos? Como en diagonal, enterradita en la tierra. Después de eso, pues lo que hacemos es agregar el agua, 2/3 del frasco con agua. Importante que dejen un espacio para el oxígeno. Si ustedes colocan esto completamente arriba, recuerden que si yo no dejo esto, lo vuelvo completamente anaerobio. Pues hay que dejar un espacio de unos 2-3 centímetros para que le ingrese oxígeno a nuestra columna. Después las cubrimos con vinipel o con aluminio. Entonces, ¿para qué? Pues para que no le entren organismos que se encuentren en el exterior del frasco, para que ustedes, por ejemplo, si es vinipel, puedan vivenciar la producción de gas que se va a originar ahí, para evitar la condensación que puede llegar a darse. Entonces, para eso colocamos el papel, ya sea vinipel o aluminio. Yo sugiero vinipel, pues para que puedan ver seguramente la otra semana cómo se produce ese dióxido de carbono y después va a ser oxígeno por las microorganismos fotosintetizadores. Finalmente, después de 4 semanas, vamos a ver lo siguiente. Si se generan burbujas es porque se están llenando esos espacios que seguramente quedaron con oxígeno, se están llenando de agua. Pero entre más compacto, mejor. Vean cómo me cambia esto. Entonces, paro acá. Si ustedes se fijan, se ve en la parte negra, muy parecido a la imagen que les mostraba hace un momento. La primera base es negra, es una zona anaerobia, y arriba de ella está una zona verde y una zona morada. Bacterias verdes y púrpuras del azufre se encuentran acá. Por eso se encuentran estos dos colores. Siguiente nivel, se alcanza a ver un poquito rojo. Aquí se supone que está el final de este lodo y va la puntilla enterrada. Estamos viendo esa integración del ciclo del azufre y del hierro con esa corrosión que se está generando acá. Inicialmente vamos a ver todo turbio, seguramente hoy o mañana lo van a ver todo turbio, y en una semana empiezan a ver que ya el agua aquí arriba está clarita, empezamos a ver generación de burbujas, en 2-3 semanas empezamos a ver generación de algas, y en 4 semanas ustedes me cuentan qué pasó con su columna, qué es lo que está ocurriendo. Listo, vuelvo nuevamente a la presentación. ¿Preguntas hasta esa parte? Profe, ¿la puntilla se entierra en el centro? Sí, entonces por ejemplo acá. Entonces coloqué la tierra, apenas acaban de colocar la tierra y oprimir, compactar muy bien eso, entierran en toda la mitad, de forma diagonal, la puntilla, aquí en toda la mitad. Porque esperamos
que me dé esta zona roja. Si ustedes se dan cuenta en la imagen que les estaba mostrando, se veía esta zona gris de la Tierra, se veía claramente las zonas, esta zona verde y una zona, bueno, aquí en la foto se ve más verde oliva, pero realmente es una zona morada por las bacterias verdes y púrpuras del azufre. Y arribita se da rojo, es por esa interacción del ciclo del carbón, del hierro y ciclo del azufre. Entonces, eso, si se dan cuenta, sí es posible hacerlo. De pronto no a todos les dé, pero es posible que podamos ver estas 6 zonas que vemos acá. Listo. Entonces, tener en cuenta, este procedimiento se va a demorar 4 semanas. Por lo tanto, requiere que por lo menos una vez a la semana le hagamos observación de qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué vamos a observar? Básicamente nos toca solamente macroscópicamente. Microscópica es difícil, pero vamos a intentar verlo. Entonces, ¿qué van a observar? Cambios de consistencia. Entonces, la tierra se veía más bien granulada al principio y al final la vemos un poco más delgada como en este caso. Puede que ocurra, pueda que no, pero es importante que ustedes lo observen semana a semana. Cambios de coloración. Entonces, en esta vemos que todas se ven, el agua se ve turbia, pero arribita estas dos se ven, esas tres se ven turbio lechoso, pero vean acá, se ve de color amarillo casi naranja. ¿A qué se debe esto? A que esta columna empezaba a generarse eutrofización y de un tratamiento que se le estaba haciendo al agua para purificarse, pasamos a eutroficación y nuevamente se contamina el agua porque retiramos grandes cantidades de oxígeno, eliminamos nutrientes y el agua también empieza ya a cambiar de color por las mismas algas que estén ahí presentes. Pueden cambiar a color verde si son algas verdes, si son algas marrones o rojas, pues me cambia ese color. Producción de gas pueden observar, entonces producción de gas, ¿cómo la ven? Pues burbujas, generación burbujas que pueden ver desde aquí donde estaba el suelo, o es decir, la tierra o el lodo, o desde esta parte superficial. Si viene desde acá abajo, están viendo cómo se está produciendo ácido sulfúrico y sulfatos. Si lo están viendo desde la mitad, están viendo la parte microrofílica, es decir, producción de dióxido de carbono y gas metano. Son las burbujas que van a ver saliendo de ahí. Si hay producción o no, entonces ustedes semanalmente me van diciendo qué están viendo ahí. Si estuviéramos en el laboratorio, tendríamos uno que hacer eso y dos, hacer la parte microscópica. Les contaba que la idea es que por cada microzona hubiéramos montado 2 láminas. ¿Qué hubiéramos visto? Tanto en el fondo, en el centro y en la superficie, en el microscopio que estaba ocurriendo. Inicialmente, seguramente no sí íbamos a ver muchos microorganismos aquí en la parte del lodo, muy pocos en la parte del agua, pero al final íbamos a ver que en todas hay crecimiento de microorganismos, una gran variedad. Seguramente al final ustedes van a ver que en la parte del agua les pueden crecer protozoos, les pueden crecer hasta amebas, les pueden crecer larvas. En la mayoría de columnas que he acompañado a otros estudiantes, a la mayoría les crecen, por ejemplo, pulgas de agua. Entonces ahí ven el crecimiento de estas larvas, entonces es una experiencia bonita si lo logran hacer en la casa. Si no, no hay problema, igual para eso es un grupo de laboratorio, pues para que el que lo esté montando, si pueden diario, si no semanal, les esté contando qué es lo que está ocurriendo y ustedes lo puedan vivenciar, que no quede solamente acá contándoles qué es lo que está pasando. Digamos que esa es la gran ventaja del tercer corte, que es muy vivencial lo que vamos a hacer. Listo, les contaba que si la parte microscópica, ¿cómo la podemos hacer desde la casa? Si alguno tiene un hermanito, primito, o si eran niños y tenían un microscopio de juguete por ahí guardado, hay algunos muy buenos que nos sirven para ver microorganismos. Importantes, estos obviamente no tienen lámparas, aunque hay unos actuales que he visto hasta que tienen bombillito. Si no, pues es conseguir un lugar muy iluminado o colocarle una lámpara para que le proyecte una buena cantidad de luz. Y a la lámina colocarle una gotica de la muestra de agua o un poco del lodo que tenemos ahí y mezclarlo con azul de metileno. El azul de metileno, no sé si lo conseguimos en las droguerías y nos va a ayudar a teñir las bacterias, las algas, los hongos, los va a teñir, la pared celular les va a teñir. Colocamos la minilla y lo podemos observar en el microscopio. Si no tienen, no hay problema, igual tampoco tener un microscopio de juguetes va a asegurar que nos funcione, pero es posibilidades, pues, en este encierro tratar de ver cómo podemos ser creativos y verlos. Eso es lo que ustedes tendrían que presentar como resultados.
Importante, lo ideal es que uno mantuviera esta columna a 25, 30 grados centígrados. En Bogotá obviamente es un poco complicado, pero se puede hacer. Les contaba que se seca con una lámpara. Si no, pues no, dejémoslo en un lugar que sea iluminado, que le entre ventilación, pues para que le entre la luz del sol. No hay problema si no conseguimos la temperatura ideal, porque ustedes ya saben que a menor temperatura siguen vivos los microorganismos, pero pues digamos que el crecimiento y el metabolismo va a ser un poquito más lento, pero pues igual se va a dar, entonces no se preocupe. Informe de laboratorio, entonces yo hice cuentas y si llegamos a montar todo hoy o mañana, pues ustedes tendrían el resultado de esas 4 semanas aproximadamente el jueves 14 de mayo. Por ende, entonces tendrían 8 días para entregarme el informe, que sería un informe por grupo, en los mismos grupos de laboratorio que hemos trabajado, para el 21 de mayo y eso lo suben al Classroom. Importante y consejo, lleven una bitácora donde están escribiendo esos cambios de lo que está ocurriendo y tomen fotografías o videos semanales. Por la experiencia que yo he tenido con otras universidades, con otros grupos, pero les pediría el favor que ustedes cada semana, en este espacio de laboratorio que tenemos, por favor, en una presentación, en un video, nos cuenten cómo va su columna. Entonces, toman fotos o hacen un video cortico y nos cuentan, vean, inicialmente tenía la columna de esta manera, tenía estos colores, así me queda la estratificación. Una semana después encuentro que siguen los 3 mismos niveles, solamente veo 2 niveles, veo que se está creando un cuarto nivel, ya estoy viendo producción de gas, no estoy viendo producción de gas, que nos cuenten qué está pasando. ¿Por qué? Porque muchas veces asistemos en el laboratorio, la muestra de suelo, la muestra de agua, no tiene todos los microorganismos que deseamos y no se evidencian las 6 zonas que les contaba. Como hay otros que, así yo no estoy en el laboratorio, pero tengo la muestra ideal, se va a montar todo, se va a ver todo. Entonces, mi sugerencia es que si lo podemos montar y contar cómo va, súper, porque aprendemos cómo cambia uno y otro, lo hacemos más vivencial, entonces hay unos que les va a ir funcionando, otros que no, entonces para que conozcamos el proceso como tal. Entonces, si queda claro eso, informe el 21, pero semanalmente vamos a ir entregando una especie de resultados grupales acá, no tan formales, más bien como fotografías, una presentación chiquita o un video, pero sí una persona por grupo la encargada de subir esta información. ¿Pregunta? Pasarlos de la clase directamente. No te entendí. Que si las fotografías que vamos a evidenciar se muestra acá en el 4 o por Classroom, o se sube ahí el Classroom. No, la idea es que en este espacio, o sea, dentro de 8 días, lo que voy a hacer es empezar pues, a la explicación y en un momento, lo que les digo muchas veces, en este momento vamos a mostrar los resultados de cada uno de los grupos. Son 9 grupos, entonces por eso les digo que máximo 5 minutos. Ustedes se van a dar cuenta que en 2 minutos van a contar qué es lo que está ahí. Entonces, les digo, entonces grupo 1, por favor, proyecten sus resultados. Si ustedes en un espacio chiquitico se van a dar cuenta que 2 minutos es mucho, me van a contar qué está ocurriendo ahí. Mi consejo que es que ustedes semanalmente vayan haciendo el informe. No se queden con todo acumulado porque me ha pasado que a los estudiantes se les olvida eso y el 14 de mayo cuando se acaba esto, ay, ¿y qué fue lo que pasó en la primera semana? ¿Alguien se acuerda? Las fotos no son muy claras y no se acuerdan qué pasó. Entonces, pues con la bitácora, ¿qué les sugeriría? Que vayan haciendo, por ejemplo, un cuadrito de resultados donde vaya la semana, el número de la semana, siguiente columna, foto, siguiente columna, observaciones, entonces, ¿qué encontraron? ¿Qué cambios encontraron? Y en la siguiente columna vayan haciendo el análisis de qué es lo que está ocurriendo. O si no, la última semana, créanme que se les olvide todo. Y pues aprovechando eso, es lo que les estoy pidiendo, que me entreguen semanal, que proyectemos semanal. Ese video, esas fotos y contarnos qué están evidenciando y qué creen que está ocurriendo ahí, para poderlo hacer. ¿Ahora preguntas? Profe, ¿me puede, profe, ¿será que me puede prestar el link de la asistencia?
Sí, ya ahorita lo envío. Dame un segundo, ya ahorita que Edwin esté hablando, ahí lo proyecto. Listo, muchachos. Hasta ahí iría este laboratorio, que es el de columna de Winogrodsky. En grupos se entrega informe 21 de mayo. Semanalmente estamos mostrando a través de esta webconferencia nuestros resultados. Laboratorio 9, pues me habla de la determinación de grupos funcionales en muestras ambientales. Básicamente estamos buscando grupos microbianos que estén asociados al ciclo del carbono y al ciclo del nitrógeno. Entonces les vamos a explicar primero cómo se hubiera visto en el laboratorio y después la parte vivencial en nuestras casas. Edwin, ¿estás por ahí? Sí, profe, sí estoy por acá. Listo. Te doy la palabra y si quieres al final proyectamos la gráfica que tenías ahorita. Sí, profe, listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, la idea era haber realizado la prueba de de los ciclos, que es el ciclo de nitrógeno, un ciclo muy importante en la parte de microbiología. Entonces voy a explicar más o menos cuál era la idea de lo que se iba a hacer y ahorita también la interpretación de los resultados de cómo podrían dar. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí en la gráfica la profesora tiene que una gramera con un birreloj donde se pesan 10 gramos de la muestra. Después lo cierro, todo se hace asépticamente y se van a adicionar a un elemento con 90 mililitros de agua peptonada. ¿Listo? Homogenizamos por unos 5 o 10 minutos. Mezclamos bien, que la muestra de suelo se homogenice bien dentro de la muestra, dentro del agua peptonada, y dejamos en reposo por ahí aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? Como ven aquí en la gráfica, la profesora ahí señalando, ahí se está señalando, se esperan unos 10 minutos para que sedimente todas las partículas de mayor peso y los microorganismos se suspendan en la solución. ¿Listo? De ahí hacemos una solución, una seriada hasta llegar a -4, ¿cierto? Entonces pasamos 1 mililitro a un primer tubo, que va a ser la dilución a la -2, ¿cierto? 1 mililitro al siguiente tubo, 10 a la -3, y otro al siguiente tubo, 10 a la -4. Vamos a tomar esos tres últimos tubos y vamos a hacer una inoculación por tubos múltiples, un método de técnica de tubos múltiples que consiste en tomar el primer tubo o la primera dilución que teníamos en un tubo, que es el de 10 a la -2, y vamos a tomar 1 mililitro y le vamos a adicionar a 5 tubos. ¿Sí? Ahí ¿cómo se ve? A cada uno de esos 5 tubos le vamos a adicionar 1 mililitro. Después íbamos a tomar el segundo tubo, la segunda dilución que vamos a usar, que es 10 a la -3, y vamos a hacer lo mismo con otros tubos nuevos. O sea, no vamos en los mismos tubos que hicimos la primera, sino en unos tubos nuevos. O sea que ya en ese momento ya voy usando 10 tubos, ¿cierto? 5 para la dilución a la -2 y 5 para la dilución a la -3. ¿Listo? Después de eso, hacemos lo mismo con la dilución a 10 a la -4. En total, tendríamos 15 tubos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, bueno, los caldos de amonio, nitrato y almidón se hacen de esa manera, ¿sí? Con el fin de tratar de identificar la concentración también de microorganismos en la muestra. Eso hay una tablita de número más probable que se usan para tratar de identificar un valor aproximado de la cantidad de microorganismos que hay. Sí, porque muchas veces en las concentraciones de unos microorganismos o de un microorganismo en específico no siempre son altas, pero tratamos de identificar qué tan buenos es la carga microbiológica de esos microorganismos en la muestra de suelo y en qué cantidad están, ¿cierto? La carga, la cantidad que hay, y eso también me da unas características en el suelo. ¿Listo? Si el suelo es bueno, no es bueno, fijando nitrógeno o no. ¿Listo? O si hay microorganismos que cumplen o hacen parte de ese proceso del ciclo del nitrógeno. ¿Listo, profe? Si quiere, vamos. Bueno, ahí va la interpretación, profe. Voy a compartir mi pantalla un momentico, donde tengo mi gráfica. Exacto, y ya volvemos con la otra. Listo, compartir pantalla, compartir la pestaña de Chrome, ¿cuál es? Un segundito, por favor. Esta es esta. Bueno, ¿sí la están viendo ahí?
Sí. Sí, ¿Sí? sí, David. Listo, muchachos. Listo, muchachos. Espérame, yo hago aquí una cosita para poder ir moviendo también yo la imagen. Entonces explico. ¿Dónde está? Acá. Segundo. Listo, muchachos. ¿Sí la ven completa o no? No se ve muy cerca. No. Bueno, listo. A ver, vamos a ampliarla aquí. Ahí sí. Ya, muchachos. Ahora sí. Sí, sí. Sí. Bueno, listo, muchachos. Entonces, voy a explicar así rápidamente ahorita unas imágenes y continuamos con las diapositivas de la profesora. Listo, entonces, muchachos, mira. La primera prueba es la prueba de nitratos, ¿cierto? Que consiste en ¿qué? La identificación, de identificar microorganismos que sean capaces de reducir esos nitratos a nitritos o en otros componentes. ¿Qué consiste? Entonces, a esos tubos que se iban a realizar, que eran unos 15 tubos, a cada tubo se debe hacer este procedimiento. Entonces, se toma uno de los tubos. Bueno, esos tubos hay que dejarlos incubar aproximadamente unos 15 días. ¿Para qué? Para darle tiempo que los microorganismos que están ahí empiecen a adaptarse a esa nueva condición de ese medio de cultivo y pueda en el tiempo generarme unos resultados, ya sea por si hay o no hay, el microorganismo se adaptó o no tiene la capacidad de adaptarse o no adaptarse a ese medio. Entonces tomamos uno de los tubos, ¿cierto? Aquí tenemos el tubo de nitrato y hay una primera fase que consiste en que adicionar un reactivo de Gries que tiene dos partes, un Gries A y un Gries B, se agregan en cantidades correspondientes según como indique el reactivo. Sí, generalmente son 2 gotas de uno y 2 gotas del otro. ¿Y qué va a pasar? Si el tubo se torna un color rosado, me va a indicar que es una prueba positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una reducción de nitratos a nitritos y hasta ahí se detiene la prueba. Es decir, ya estoy confirmando que sí hay reducción de los nitratos a los nitritos, ¿cierto? Lo que está haciendo acá. ¿Listo? Hay microorganismos que tienen unas enzimas que tienen la capacidad de degradar ese nitrato o de asimilar ese nitrato y reducirlos a nitritos. Pero ¿qué pasa si no cambia de color? Vamos a una segunda fase. La segunda fase, ¿qué consiste? Tomar ese tubo que era un resultado negativo, ¿cierto? Que no tuvo cambio de color, y le vamos a agregar unas granallas de zinc o polvo de zinc. ¿Listo? Acuérdense que zinc es un metal, ¿listo? Es un polvillo gris que se le adiciona. Al adicionarle una pizca de ese polvo de zinc al tubo y se mantiene y cambia un color rosado, la prueba es negativa. ¿Por qué negativa? ¿Sí ve que es al contrario? Entonces, es negativa, ¿por qué? Porque eso me está permitiendo confirmar la primera fase, es decir, que no hay reducción de nitratos a nitritos por microorganismos. Entonces, me confirma la primera prueba, ¿cierto? La primera fase. Y la presencia de nitratos, o sea, es decir, que todavía tengo nitratos en el medio. O puede pasar que el zinc reduce el nitrato a nitritos, por eso el color rosado, por eso toma el color rosado. Porque al adicionarle el zinc, con la presencia de los nitratos que hay, me los reduce a nitritos. ¿Claros hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué pasa si se mantiene incoloro? Acuérdense que era negativa en la primera fase porque era incoloro, pero le agregué las granallas de zinc y me siguió incoloro. Eso quiere decir que es positivo. ¿Por qué? Porque hay ausencia de nitritos. Es decir, que hay una desnitrificación de los nitratos a nitritos y estos nitritos a nitrógeno atmosférico. Ese es uno de los subproductos de todo el proceso. Entonces, es decir, tenemos acá ausencia de nitritos, o sea, ya no hay nitritos. Si hubiera nitritos presentes, aquí me hubiera dado positivo ya inmediatamente. Como no hay, es porque ese nitrato que había inicialmente se convirtió a nitritos y con el tiempo hubo una desnitrificación, perdón, de esos nitritos que posiblemente han habido y me produjo nitrógeno atmosférico, es decir, ya no hay presencia de nitrógeno en el medio. Un compuesto nitrogenado, en este caso nitrito, ¿listo? Para verificar adicionalmente se le hace una prueba de amoníaco, a ver si hay amoníaco en la prueba. A esa última prueba, ¿cierto? A estas pruebas se le adiciona
un reactivo que se llama reactivo Nestler, perdón, que es una R al final, Nestler. Ese reactivo me permite identificar si hay presencia de amoníaco, ¿cierto? Si se torna un color rojo, un color anaranjado, un color ladrillo, me indica positivo, y si no hay cambio, es negativo, es decir, no hay presencia de amoníaco. ¿Listo? Listo, entonces aquí hay una imagen que por ahí me encontré en internet rápidamente hace poquito. Entonces, reducción de nitratos. Entonces aquí ve, nitratos, cuando hay presencia de nitritos se pone rosado en la primera fase, y pueden haber especies reducidas, otro tipo de especies. Entonces, ¿qué hago? Paso a la segunda fase, que si le agrego el polvo de zinc y me da color, es porque hay presencia de nitratos, es decir, que los nitratos los redujo el zinc que le adicioné, más no la actividad metabólica. Pero si se mantiene incolora, como les decía anteriormente, me indica que hay unos subproductos adicionales que no me indican que ni hay nitratos ni hay nitritos en el medio. ¿Qué pudo haber pasado? Que se convirtió el nitrato a nitrógeno atmosférico. ¿Listo? Entonces aquí dice carbohidrato, sustrato, nitrato de sodio, enzima, nitrato reductasa. Bueno, eso es una de las tantas que hay, o la más conocida, pero hay muchos productos nitritos, es la idea de identificar, y los reactivos GRIES, que son el A y el B, que se usan para la prueba. Aquí hay otro tipo de enzimas que se usan en el proceso de la reducción del nitrato hasta un compuesto nitrogenado, ¿cierto? Nitritos, nitratos, nitritos, este es óxido nitroso, óxido nítrico y nitrógeno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre con esta prueba. Listo, voy a dejar de compartir por acá. Listo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Sí quedó claro? Sí. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Listo, profe. Si quiere continuar la presentación, eso. ¿Listo? Listo, muchas gracias. Listo, profe. Vale, muchas. Eso sería la parte de ciclo del nitrógeno en el laboratorio. Siguiente prueba que tenemos que hacer es la determinación de amilasas, que también es uno de los tubos que se montó, pues, digamos que en esta parte que hablábamos hace un momento, porque se monta caldo amonio, nitratos, almidón, también iría el caldo celulosa en este caso. En este caso, esta parte va integrado a la mineralización del ciclo del carbono, es decir, la degradación de materia orgánica a materia inorgánica. Recordemos que yo les contaba que ese proceso se hace a través de unas enzimas hidrolasas que van a romper enlaces específicos para cada carbohidrato, para proteínas, para lípidos, y a partir de ahí empezamos el proceso de degradación. Para la prueba de hoy, entonces vamos a determinar si en la muestra de suelo que ustedes consiguieron hay microorganismos que son capaces de producir enzimas amilasas, enzimas encargadas de degradar una parte del almidón. Entonces, por eso es importante que primero entendamos cómo está compuesto el almidón. El almidón, entonces, es un homopolisacárido de alfa de glucosa, es decir, que está integrado por glucosas que están entrelazadas entre ellas a través de enlaces alfa-glucosídicos. Tienen dos tipos de enlaces. Los primeros son los que van a hacer que queden estas glucosas alargaditas en cadenas. Son los enlaces alfa 1,4, es decir, que se está viendo el carbono 1 con el carbono 4 de cada glucosa. Y de esta forma generan largas cadenas de glucosa y se conoce como una amilosa lineal. Es el 10 o el 20% del almidón. Adicional a esto, estas cadenas se van a integrar a otras a través de enlaces glucosídicos alfa 1,6, es decir, que se une en una glucosa, el carbono 1 con el carbono 6 de la otra glucosa, y de esta forma se empiezan a ver estas estructuras, estos entramados, y ellos se llaman amilopectinas. La hidrólisis que vamos a ver hoy de estas amilasas lo que hace es degradar básicamente estos enlaces
Al degradarme estos enlaces, ¿qué va a ocurrir? Pues que quedan las glucosas solitas. Ya no es un complejo tan grande, sino son monómeros de glucosa que los microorganismos fácilmente pueden asimilar, hacer integrar a sus células, degradarlos a través de la glicólisis, y en esa glicólisis se va a convertir en ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico, si son bacterias aerobias, van a pasar al ciclo de Krebs, es decir, el ciclo de respiración, y al final, esto que era un complejo grande de carbonos, va a quedar convertido en dióxido de carbono, pues también energía y pues otras sustancias, pero digamos que aquí, digamos que el paso grande del ciclo del carbono es la mineralización, de pasar de un carbohidrato, que es este, a dióxido de carbono, a la degradación final de estos procesos. ¿Quién lo hace? Las enzimas amilasas. ¿Qué es lo que van a hacer ellas? Pues hacer la catálisis de una reacción de hidrólisis en los enlaces alfa 1 a 4, o sea, de esas cadenas largas van a romper estos enlaces. Eso es lo que van a hacer inicialmente ellas. Para romper completamente el almidón, pues necesitamos otra enzima que se encargue de degradar estos enlaces alfa 1,6. Las que vamos a probar hoy van a ser las que degradan estos enlaces largos de glucosa. La prueba, vamos a saber si los microorganismos degradaron o no el almidón, es con el Lugol. En el laboratorio hubiéramos utilizado Lugol. Si ustedes recuerdan, el Lugol lo utilizábamos, básicamente es como un colorante para ver estructuras celulares. Seguramente en biología lo vieron para ver células, para ver, por ejemplo, muestras de una cebolla, una muestra vegetal. Y en microbiología lo habíamos utilizado para hacer la coloración de gramo. Hoy la utilizamos para verificar si hay presencia de almidón o no en el medio de cultivo que vamos a producir. El Lugol está compuesto por yoduro, es decir, yodo. Por eso les estoy pidiendo dentro de los materiales isodine, porque el isodine es un desinfectante cuya base principal es el yodo. Entonces, por eso, digamos que es la forma que encontré para poder saber si nuestra muestra tiene almidón, a través de esa muestra que tiene yodo, que sería el isodine. Entonces, ¿cómo actúa el Lugol? Es decir, ¿cómo actúa el yodo? Entonces, cuando tenemos almidón, en los enlaces alfa 1,4 que forman estas cadenas largas de la amilosa, en esas cadenas largas de alfa 1,4, cuando llega el yodo, él se va a quedar entrelazado en estos enlaces, es decir, que va a haber una reacción química de estos enlaces alfa 1,4 con el yodo, y al haber una reacción química por la presencia de almidón, el yodo, que es de color amarillo quemado, me va a cambiar a un color azul negro, un color bastante oscuro, y se da por la presencia de almidón. Recuerden que los enlaces alfa 1,4 tienen conexión con el yodo y por eso me va a cambiar de amarillo a azul. Si me cambia ese color azul oscuro, es decir, casi negro, significa que hay almidón. ¿Qué esperamos nosotros de esta práctica? Es que no haya almidón. Entonces, si nos cambia a azul oscuro o negro, significa que no nos sirvió el procedimiento, es decir, que los microorganismos que esperábamos que tuviera el suelo, en este caso no estarían produciendo amilasas. Esperamos que ocurra todo lo contrario, que si haya, por lo tanto, si haya amilasas, ¿qué va a ocurrir? Se van a romper estos enlaces alfa 1,4 y al romperse, cuando adicionemos el yodo, es decir, el isodine, no va a tener con qué integrarse, no se puede integrar a estos enlaces alfa 1,4 y al no integrarse no hay reacción química y por lo tanto el isodine va a mantenerse del mismo color, es decir, amarillo. Si se mantiene amarillo significa que no hay almidón y por lo tanto sería una prueba positiva para degradación de almidón. Nuevamente sería que en esta muestra de suelo tendríamos microorganismos capaces de degradar, de producir amilasas y degradar almidón. ¿Queda claro esta parte? Sí, señora. Sí, señora. Listo, eso sería laboratorio. Les voy a contar ahora cómo lo vamos a hacer en la casita y ahí sí viene la pregunta que me hacían por aire, ¿qué hacíamos con el frijol? No se preocupen, ya les voy a contar. Ah, bueno, me faltaba acá mentiras antes de eso. ¿Cómo lo hubiéramos hecho en el laboratorio? Pues, uno, como lo estaba planeado, que fuera con tubitos y a los tubitos después agregarle el Lugol. Si nos cambiaba a morado, significaba que esas bacterias del suelo no habían degradado el almidón y se mantenía de ese color.
Si se cambiaba si seguíamos de color amarillo, significaba que no había almidón, por lo tanto era una muestra positiva. También se puede hacer con muestras sólidas. ¿Y qué se haría? Hacíamos las mismas diluciones que hablábamos hace un momento, pero lo que hacíamos por cada tubo era hacer una siembra de una línea en toda la mitad del medio de cultivo. Lo llevamos a incubar por 48 horas a 37 grados centígrados y pasado este tiempo le aplicamos el Lugol. ¿Qué esperamos? Si se mantiene todo amarillo, que se ve casi translúcido, mentiras, si se ve todo moradito, lo que se ve acá, significa que los microorganismos que estaban creciendo acá no producen amilasa, por lo tanto sería una muestra negativa. Vean la de acá. Si se ve el color morado, es decir, que esta zona que de acá no tuvo presencia de la amilasa, todavía tiene almidón, por eso se ve morado, pero vean cerca el crecimiento de los microorganismos, hasta el crecimiento masivo, esta lineecita. Al ladito de ella hay un halo de crecimiento, se ve dónde está el morado y dónde está el amarillo. Si se ve este halo de transparencia, es decir, que se ve el color amarillo del yodo, decimos que es una muestra positiva para amilasas. El microorganismo produjo amilasas que degradaron el almidón y por tanto no había almidón para que el yodo se uniera y se mantuvo aquí de color amarillo o transparente en este caso. Listo, ahora sí, eso sería en el laboratorio. Entonces les voy a contar cómo se hizo o se va a hacer este laboratorio casero. Como les cuento, fue toda la semana, casi la Semana Santa, intentando ver cómo lo podía hacer para que con lo que ustedes estuvieran en la casa también lo pudieran trabajar. Fue leer muchos artículos para poder llegar a esto. Entonces, lo que vamos a tratar de trabajar como ciclo del nitrógeno va a ser la determinación enzimática de ureasa. Es decir, de la urea se adicionan enzimas ureasas, que lo que van a hacer es romper estos enlaces y estos grupos amino van a convertir en dos moléculas de amonio, o es decir, amoníaco. El amoníaco es volátil, por eso tiene esta flechita aquí al lado, es decir, que se va a convertir en un gas que va a subir a la atmósfera, por eso se puede llegar a perder fácilmente, y en la Tierra lo que hacen los microorganismos es convertir rápidamente este amonio a nitrato. Pero digamos que sería el primer paso acá. Entonces, ¿de dónde podemos sacar estas muestras? Entonces, se me olvidaba acá un paso importante. Cuando se genera este paso, de convertir la urea más la producción de ureasa en amoníaco, este gas va a generar un olor a orina, pero no es un olor a orina fresca, sino es un olor a letrina, es decir, a orina que ya lleva 2, 3 días, cuando uno pasa por un puente que huele muy fétido el olor, es orina muy fuerte, a eso debe oler el amoníaco. Entonces, lo que vamos a tomar nosotros es muestras de orina animal, sí, se puede tomar de un bovino, de un equino, es decir, una vaca, de un caballo, puede ser muestra de orina humana, si tienen un bebé, un niño que puedan tomar la muestra, pueden hacerlo. Algunos se preguntará, pero si le huele a orina, ¿por qué utilizo orina de animal? Porque recuerden que esta no es orina fresca, el olor, sino es orina ya muy fuerte, olor a letrina. En cambio, la acá es orina fresca la que vamos a utilizar, sí se va a sentir el cambio de olor. También pueden utilizar gallinaza, pollinaza, por ejemplo, si estuviera alguno no sé, si tenemos alguien que esté cerca a una finca, no sé, alguno que estemos que era en Cajica, que le quede fácil, podría utilizarlo. O si no, pues el frijol. En el frijol también tenemos ureasa. Las ureasas, entonces, la prueba más grande después de leer como 6 artículos, encontré que el que más tiene esta ureasa, esta enzima, es el tipo Canavalia. Pero si no, pues utilicen el frijol que ustedes quieran, el que ustedes tengan. Importante, el frijol debe estar triturado, debe estar molido, pues porque va a dejar disponible la ureasa. Si dejamos el grano entero, pues no vamos a tener la ureasa disponible y se demora muchísimo más el procedimiento. Por eso les sugería que si tenían un molino, de esos molinos que a veces no tienen la casa para triturar maíz, ese les puede servir. Si no, pues cualquiera de ellos. Si no tienen ninguno de ellos, pero pueden montar las otras prácticas, pues háganlo, muchachos. Por eso hay 3 prácticas y son 5 en cada grupo. La idea es que por lo menos cada uno monte una práctica. Si ustedes no tienen esta, pues busquen si pueden montar la otra y que sus compañeros alguno monte esta práctica. Listo.
el procedimiento, ¿cómo sería? Entonces, tendríamos la muestra de suelo, que son... Profe, yo ya hice el montaje de la Wins. Dime. No te entendí. Aló. No siga, profe, siga con la explicación. Vale. Profe, una pregunta. Dime. En vez del molino, ¿no se podría usar una licuadora? No sé. Para Pues yo no lo triturar. intenté. Podrían hacerlo como les digo. Aquí lo traté de hacer con lo que yo tenía en la casa, pero podría ser, pero si es la licuadora, sugiero que le pongan un poquito de agua, porque si no se puede estar dañando la licuadora. Ah, bueno. Un poquito de agua, dejarlas un poquito hasta mañana, por ejemplo, y con esa misma agua triturarlos, pues para que la ureasa que esté ahí presente no se vaya a perder. Intentémoslo, pero yo diría que sería dejarlas en remojo, ese frijol con agua, y mañana licuarlo con esa misma agua para que quede ahí presente. Creería esa posibilidad. Listo, entonces, lo que tendría la urea sería nuestra muestra de suelo porque esperamos que aquí tengamos materia orgánica, por lo tanto estaría la urea aquí presente. El frijol, la orina, el excremento tiene ureasas, tienen estas enzimas encargadas de degradar esto que está acá. El frijol, como les digo, debe estar triturado, si no, pues cualquiera de las otras muestras que estábamos hablando ahí. Se debe mezclar en un frasco en igual proporción estos dos. Yo sugería 50 gramos, pero es sugerencia, pues porque obviamente no todos tenemos balanza en la casa. Entonces, eso sí es muy cualitativo, no cuantitativo. Traten de que sea casi la misma cantidad. Y con el bajalenguas, y si tienen bajalenguas con una cucharita que después laven y desinfecten muy bien, lo mezclan acá en un recipiente. Yo les colocaba que una botella de vidrio de esas de 600 mililitros pueden utilizarlo. Lo mezclan muy bien y después le adicionan agua. ¿Qué tanto? Entonces, si ustedes más o menos agregaron 50 y 50 gramos, es decir, 100 gramos en total de estas dos mezclas, deben agregar 5 veces más esa cantidad, pero en agua. Es decir, que si acá entre estas dos mezclas tenemos 100 gramos de mezcla, deben agregar 500 mililitros de agua a este recipiente. Sugerencia, como las botellas tienen niveles, pues calculen cuánto en nivel, en centímetros, obviamente esto no es exacto, pero es mi sugerencia, en centímetros cuánto ocupó esta mezcla de tierra y frijol, tierra y orina, tierra y estiércol, y adicionen 5 veces esa cantidad, pero en agua. Mezclen muy bien, tapan la botellita y más o menos a las 4 o 5 horas la destapan y ¿qué hay que hacer? Pues obviamente destaparlo y sentir si hay generación de amoníaco, que es lo que tenemos acá. No les pido más tiempo pues porque se puede generar una muy buena cantidad y pues se va a acumular y a presionar la botella y pues no creo que estalle, pero pues seguramente es mejor tener precaución. A mí no me pasó, pero es mejor tener precaución. 4 o 5 horitas vamos a esperar esto, lo destapamos y verificamos que haya un olor a orina. Sugerencia, cuando terminen el proceso, sientan el olor, descríbanlo, en una bitácora escriban ahí, el olor que siento inicialmente en el proceso es olor a tierra, olor a frijol, me sigue oliendo orines, me sigue oliendo estiércol, y después cámbienlo o compárenlo con el olor final que tenemos acá. Eso sería todo. Mezclar las dos sustancias, agregar el agua en 5 veces más, esperarnos 4 o 5 horas y verificar si hay olor o no a orina. Recuerden que ese olor a orina es un olor fuerte, a letrina, y significaría la presencia de amoníaco. Eso sería todo. Obviamente no es una muestra tan clara que me dice si tiene ureasa, si tiene enzimas degradadoras del nitrógeno. No es tan exacto, pero es una manera que encontré para que sí lo podamos vivenciar. Es más, si ustedes estuvieran en una finca y no tuvieran nada, estuviéramos en este momento de cuarentena y les tocara trabajar, es la forma como ustedes lo podrían hacer desde su trabajo. Entonces, que no se queden ahí quieticos, no pueden buscar maneras de hacerlo. Si tuviéramos la posibilidad de conseguir urea, pero es difícil porque la urea se consigue en almacenes veterinarios, agrícolas, podríamos hacer con eso un control. Si alguno tiene la posibilidad de hacerlo, pues háganlo. Si no, que sé que es muy difícil, pues solamente nos vamos con la muestra de suelo. ¿Y cuál sería
La verificación, pues mirar en la generación de olor, obviamente el control, la urea, como está concentrada, pues me va a generar mucha más concentración de amoníaco que la prueba de suelo. Entonces ahí verificaríamos qué tanto se produce una con respecto a la otra. Preguntas de esta, si se dan cuenta es bien sencillita. Profe, qué pena, es que no escuché la parte del recipiente. ¿En qué recipiente se puede mezclar eso? Sería que una botella de plástico, esas de agua, esas de gaseosa, de unos 600 mililitros. O si tienen de litro, pues háganlo. Es una botella de plástico, es para que después la puedan desechar. Vale, profe, muchas gracias. Vale, listo. Hasta ahí iría esa parte del ciclo del nitrógeno. Recuerden que esta del ciclo del nitrógeno y esta del carbono es informe para dentro de 8 días. El ciclo del carbono, entonces, vamos a ver esa parte de mineralización del carbono, exactamente con la determinación de enzimas amilasas. Es la parte de fundamentación que les explicaba hace un momento. Entonces, ¿qué van a hacer? Literalmente hay que pelar la papa. Yo utilicé realmente una papa pequeñita, solo una. Pero digamos que eso no le tomé la foto fue ya cuando serví el medio. Pero bueno, aquí están, conseguí estas por internet. Una sola papita, la pelé, le quité la cáscara y la pelé, le corté en trocitos bien pequeñitos, bien finitos. Eso lo llevé a una olla. Como era una papa pequeña, yo me di 200 mililitros de agua. Yo tengo la posibilidad de que los recipientes de mi bebé tienen pues esa medición, entonces supe cuánto era. Si no, pues más o menos es un pocillo de agua más o menos, pocillo y medio, más o menos fue lo que utilizamos ahí. Lo ponen a cocinar literalmente hasta que la papa se ablande, lo dejan enfriar y tanto el agua como la papa la llevan a una licuadora. Si no tienen papa, también les sirve arroz, avena, pasta, más o menos unos 50 gramos de cualquiera de ellas. No es todo, es una o la otra, o la papa, o el arroz, o la avena, o la pasta. Se pone a cocinar y, como les digo, después con esa misma agua, después de que se enfría un poquito para que no se les dañe la licuadora, pues las llevan ahí. Mientras está cocinando la papa, ¿qué hice yo? Hidraté la gelatina. ¿Cómo se hidrata la gelatina? Cada sobrecito de la gelatina le agregan más o menos unas 5 cucharaditas de agua, lo mezclan muy bien hasta que se hayan diluido todos los grumitos que se generan y una vez ya esté listo acá, entonces después se ve una mezcla más espesa después de un tiempo, lo llevan a la licuadora junto con la papa y el agua que salió de acá y todo se mezcla. Recuerden que en la licuadora tuvieron que desinfectarla pues para asegurar que lo que me crezca en este medio es del suelo y no lo que estaba en la licuadora, lo que estaba en la ollita, todo tienen que desinfectarlo antes del proceso. Y obviamente después de desinfectarlo hay que lavarlo, pues porque si no, el cloro que está ahí, pues nos mata las bacterias, entonces hay que limpiarlo muy bien. Listo, eso sí es el procedimiento que yo hice aquí en la casa. Entonces, yo que utilicé como recipientes, esos son unos tarritos que utilicé de los postrecitos de mi bebé, de esos como alpinitos. Y este de acá es un frasco plástico transparente. Entonces, una vez sale de la licuadora, les sugiero que de una vez lo sirvan en su recipiente. Yo les pedí recipientes de plástico, pueden ser vasos desechables, pueden ser platicos desechables, cualquiera de esos les sirve. Sirven el medio. ¿Sirven cuánto? Hasta la mitad del medio. Vean que en ambos les dejé un gran espacio. Básicamente es para que ellos tengan oxígeno y puedan respirar. Recuerden que en este caso utilizamos microorganismos aerobios. Entonces hay que darles oxígeno. Como utilizamos gelatina sin sabor, mi consejo después de haberlo hecho aquí en la casa es que ustedes, una vez lo sirvan, le pongan vinipel para que no se les contamine con nada de la casa y lo lleven a la nevera. Esto está estéril. Todo está cocinado pues estéril, no, está desinfectado, por lo menos. Todo lo que está acá se supone que libre de microorganismos en gran cantidad. Entonces hay que protegerlo de que cualquiera no le habla y le caiga, o un microorganismo que esté en la nevera, no sé, una verdura, un pollo se les vaya a contaminar acá. Entonces les sugiero que lo tapen muy bien con el vinipel y lo coloquen en la parte superior de la nevera, no en el congelador, en la parte superior del refrigerador. ¿Para qué? Para que coge consistencia la gelatina, si no les queda bastante blandito. Entonces mi sugerencia es eso, es decir, que el procedimiento, si lo van a hacer hoy, hasta aquí llegaría hoy, lo dejan en la nevera con vinipel y mañana siguen el procedimiento. Recuerden que deben servir 4
en 4 recipientes. Mañana toman la muestra de suelo y con ayuda de unas pinzas, esas pinzas que le sirven para depilarse las cejas, esas las lavan, las desinfectan muy bien y toman del suelo granitos, no en polvo, sino la tierra, el suelo forma grumos, entonces esos granitos los van a poner equidistantes uno del otro. Aquí puse 4, aquí puse 5. Los tapan nuevamente y los llevan a un lugar oscuro y seco. ¿Para qué? Para hacer la incubación. Es decir, que aquí hicimos una siembra en profundidad, perdón, una siembra en superficie, o sea, en la superficie del medio. Ahora la vamos a llevar a incubar. Va a ser temperatura ambiente en nuestra casa, en un lugar seco, pues para que no haya posibilidades de que un hongo nos crezca fácilmente. Y ahí lo dejamos quietico por 24 horas, máximo 48, ideal 24. Es decir, que si lo montan hoy, mañana lo están sembrando, tienen resultados el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, ¿qué van a hacer? Van a mezclar en un frasquito una parte de yodo por 2 partes de agua. Es decir, si tienen una cucharada de lisodine, le agregan 2 cucharadas de agua, porque si no queda muy viscoso y es difícil poder hacer la mezcla. Recuerden que el lugol es bastante líquido. Entonces mezclamos una parte de yodo por 2 partes de agua, la mezclamos bien y después esa mezcla la vamos a colocar en los 4 frascos. Se me olvidaba aclarar una cosa antes. Aquí deben tener 4 frascos. En 3 de ellos van a hacer la siembra de estas muestras. Esto que está negrito acá es los grumos de tierra. A 3 de ellos lo van a hacer así. Y uno solo lo van a dejar solo, sin nada de tierra. Este va a ser el control, para que vean cómo estaba su medio sin la presencia de microorganismos. ¿Qué esperamos acá? Si no hay microorganismos que degraden el almidón, pues debe quedar de color morado. Recuerden que el almidón, cuando llega el yodo y hay almidón presente, ese yodo se va a integrar a los enlaces alfa 1,4 del almidón y esa reacción química hace que cambie el yodo de color amarillo a morado. Es decir, que el control nos va a cambiar a morado. ¿Y qué esperamos acá? Que en donde hubo estas muestras de tierra, aquí hay microorganismos que esperamos que produzcan enzimas amilasas y por ende me degraden el almidón que está aquí presente. Si me degradaron el almidón, ¿qué esperamos? Que esto de acá tenga espacios amarillos que signifiquen que hay degradación del almidón. Les voy a mostrar cómo fue aquí en la casa. A la ONU, a la Cruz Roja que nos colabora. Muchísimas gracias. Aquí estamos, de su lado. Noticias Caracol, seguimos ahí. ¿El periodista es usted? Nosotros su canal. Entonces ahí agregué el lugol, bueno, isodine, lo mezclé muy bien y vean el cambio. Bueno, pues muy chiquito. Si ustedes se dan cuenta, entonces, donde estaban los granos, que son estos 4, los 4 granos de tierra, vean lo que ocurrió. Está amarillo. Es decir, que el yodo que estaba presente ahí, cuando lo adicioné, no había almidón, no había almidón presente en el medio, por lo tanto, cuando agregué el yodo, no hubo reacción química en esta zona, y por eso se mantiene de color amarillo quemado, el color del isodine. Pero miren la periferia. En la periferia, en este momento, empezamos a ver ese cambio de azul oscuro, realmente es como un morado casi negro, donde hay yodo, con la unión del isodine, se ve este cambio de color, porque esa reacción, el yodo se está uniendo a sus enlaces alfa 1,4 y por eso cambia ese color. Más o menos al minuto y medio, me ocurrió esto. Entonces, se ve claramente dónde estaban los grumos. ¿Por qué se ven blanquitos? Porque lo que resultó es que la gelatina sin sabor, pues no es tan sólida como el agar, y pues mis granos de tierra se empezaron a, digamos que a hundir un poquito, por eso se ve casi incrustado ahí como blanquito. Seguramente se les va a pasar porque pues no es sólido completamente. Pero bien, donde estaba el grano, al ladito se ve completamente amarillo. Es decir que sí, esos granos tenían microorganismos que degradaban el almidón y por eso no hubo esa reacción química y sigue amarillo. Es decir, una prueba positiva. En la periferia y en algunas zonas medias donde no estaba el grano de tierra, me cambió de color a ese color violeta casi negro porque hay presencia de almidón. Pero donde estaba el grano,
de tierra, sí hubo degradación. Entonces puedo decir en este caso que es una prueba positiva para milazas, que la tierra que yo tomé, esa muestra, sí tenía microorganismos degradadores de almidón. Esa sería realmente la práctica. Se dan cuenta, es bien sencillita, pero podemos llegar a hacer parte de lo que teníamos pronosticado en el laboratorio en nuestra casa. Entonces recuerden, un informe por grupo, uno solo lo sube al Classroom, como hicimos con nosotros dos. Este informe se entrega dentro de 8 días, 23 de abril. Y lo que les he comentado durante todo el procedimiento, si de los 5, 2 hicieron el de la ciclo del carbono, 2 del nitrógeno, pues aprovechen y hagan comparaciones. Entonces, estando yo en Bogotá con tierra de una matera, obtuve este resultado. Puede que no les dé amilazas porque pues una tierra de una matera en una casa a veces uno se le olvida echarle algún fertilizante, no le echa abono, o sea, no es fertilizante como tal, sino a veces uno no le echa materia orgánica para que los microorganismos ayuden a degradarlo, entonces a veces no funciona tan bien como alguien que consiga una muestra de un parque, alguien que esté en una finca y que tenga una muestra de suelo un poco más activo. Entonces pueden servirles para comparar lugares donde hicieron la incubación, pueden comparar, por ejemplo, alguno lo hace con arroz y el otro lo hace con la muestra de papa, pueden jugar con eso. Uno lo hizo con la muestra de frijol, la parte de ureasa, y la otra sí consiguió una muestra de orina, o consiguió el frijol que era y otro consiguió otro frijol. Pueden hacer esas comparaciones. El caso es que hagan el informe en grupo, pero que sea vivencial. ¿Preguntas, muchachos? Profe, yo ya realicé el montaje de la prueba de Winogretsky. Es que no tengo bien esa palabra en Bueno, mente. con G-R-A-D. Alice Winogradzki. Uh-huh. Entonces al final se le pone el vinipel en la parte superior de la botella y ya. Y Sí, se pone lo dejas en un lugar, una ventana, que le entre la luz del sol, durante el día le entre la luz del sol, para que tenga esa posibilidad de hacer fotosíntesis. Igual recuerda hacer fotografía o montaje del día de hoy y el miércoles o jueves le vuelves a tomar foto o video y haces la comparación. Puede ser en una diapositiva chiquitica, en un video cortico, pues para que ustedes dentro de 8 días expliquen qué cambios están viendo en su columna de Winogradzki. listo, profe, muchas gracias. A ti. Pueden montar uno solo, pero si pueden montar las 3, háganlo, muchachos. Si tienen el tiempo, la posibilidad, háganlo. Si no, pues entiende, y pues son 5. Entonces, entre los 5 repártanse en las 3 prácticas. O puedo ocurrir al contrario, solamente uno puede hacer el montaje de todos, pues no importa. Ese uno pues está haciendo la práctica y los otros están pendientes llamando, mostrando por videollamadas qué es lo que está ocurriendo y entre todos analizar la situación. O sea, la idea de esto es que sea más vivencial y que no solamente quede aquí que la profe esté hablando y ustedes no hacen nada práctico. Profe, una compañera preguntó que si desde vinipel puede ser aluminio. Sí, puede ser aluminio. Sugeriría en ese caso que le abra unos huecos, pues para que le entre algo de luz del sol, porque a veces el vinipel nos tapa todo y no nos deja hacer la fotosíntesis. Ideal vinipel, si no, pues sí el aluminio, pero que no quede tan cubierto, o sea, sí tapado, pero pues algunos huequitos, alguna perforación para que le entre la luz del sol. Profe, una pregunta. Dime. Para del ciclo del carbono, en los 4 recipientes, que los 3 que llevan la siembra del suelo, todos 4 se tapan y se dejan con vinipel y se dejan en el mismo... En el mismo lugar, sí. Sí, la idea del vinipel es como si fuera la tapa de nuestra caja de Petri para evitar que se contamine con otras cosas. Y pues todos deben ir en la misma zona, o pues si quieren variar pues para hacer comparaciones, pues pueden hacerlo. Jueguen con eso, eso es su laboratorio, la idea es que ustedes lo puedan hacer desde la casa. Sugerencia que algún lugar, si tienen niños, algún lugar donde ellos no puedan llegar a cogerlo, que alguien no se confunda y les meta el dedo ahí y se los contamine. Busquen como esas zonas, porque a veces uno en la casa pues no tiene todo lo ideal, pero pues tratemos de buscar algo que se adapte mucho a nuestras condiciones.
Vale, muchísimas, no hay más preguntas. Entonces, pues, si pueden empezar ya a hacer el montaje, pues háganlo. Yo estoy conectada aquí hasta las 10 por si surge alguna pregunta. Si no, pues por el chat o por el correo estoy pendiente de lo que esté ocurriendo. Intenten hacer por lo menos una. Profe, Bueno, profe, muchas gracias por permitirme acompañarlos. A ti. Yo igual pues los voy a acompañar hasta las 10 y cualquier cosa que necesiten o algo, pues por el chat o así por un audio. ¿Y qué? Y porfa, que la encuesta, que me colaboran ahí con la encuesta de los muchachos, todos, porque todos deben diligenciarla. Les agradezco mucho y cualquier duda o eso con la profesora o conmigo que estoy aquí también. Y por ahí preguntan algo que las diapositivas, lo que la presentación que yo mostré ahorita, pues yo se la voy a pasar a compartir con la profesora para que ella la comparte con los estudiantes. Igual fue algo que hice ahorita así, de último momento, pues no estaba bien, pero la voy a compartir igual. Listo, Edwin, muchas gracias. Les voy a compartir en este momento el enlace de la encuesta para que le colaboren a Edwin con su diligenciamiento. Igual les dejo montado eso. Yo creo que esta tarde, o sea, ahorita más tardecito, es el link de la encuesta. Me están preguntando por el video de la grabación, pues apenas se descargue, me llegue el correo desde aquí, desde el MET, lo descargo y se lo subo a YouTube. Hacia las 11, yo creo, por tarde, estará ahí el procedimiento ya en sus Classroom. Vale, profe, muchas gracias. Profe, El grupo es el grupo 3AN. Profe, Dime, Valentina. profe, es que no me quedó muy claro lo del informe de laboratorio. Entonces, el que dices que es para dentro de 8 días, ¿es de qué parte? Es que me confundí. Carbono y nitrógeno, es decir, la ureasa y almidón. Ok, listo, profe. Y entonces, el que es para el 21 de mayo, el 21 de mayo es solamente de la columna. Ah, pero ok. la columna, semanalmente ustedes van a mostrar unas fotos o un video cortico, máximo 2 minutos para que son 9, serían casi 20 minutos ahí, muy cortico, que nos cuenten cómo va su columna para que todos veamos qué está pasando, si está iniciando, si quietica, inactiva, a ver qué es lo que está pasando. Listo, profe, ok. Ahora sí, Jonathan, ¿tenías preguntas? Sí, profe, tenía preguntas. Por favor, ¿los 4 sobres de gelatina se disuelven? No, solo uno. ¿Solo un sobre? Sí, pero si quieres, pues inténtalo para que quede más consistente, por lo menos 2. Pues yo lo hice con 1, pero inténtalo con 2 a ver si te queda más consistente, porque la verdad sí, en el mío se empezaron a hundir los Profe, yo ya disolví 3. Bueno, pues vamos a ver si te quedó más duro, pues mejor, porque no se te hunda como me pasó a mí. Bueno, profe. Bueno, gracias. Profe, por favor, escuché algo sobre había que hacerle orificios al vinipé. En la columna... No. Sí, no, en la columna de Winograski, si no tienes vinipel y tienes papel aluminio, le haces perforaciones pues para que le entre algo de luz de sol. Ah, bueno, pues, era eso. Profe, es un informe por los 2 últimos laboratorios, ¿cierto? Para el laboratorio 9, ¿cierto? Para el laboratorio de ciclo del carbono y ciclo del nitrógeno es uno solo que me entregan dentro de 8 días. Listo, profe, gracias. El de la columna de Winograski es uno solito, pero me lo entregan en 4 semanas, el 21 de mayo. 5 semanas realmente, 21 de mayo. Profe, Dime. pues es que yo ya hice el de la mineralización del carbono, lo hice hace ratico. Profe, pero ya mañana para agregarle lo del isodine, ¿qué cantidades? Es que no entendí en esa parte. Tienes que agregarle
Lo que yo hice fue mezclar, yo lo hice fue en la tapita como te diste cuenta en el video, pero puedes coger una cucharada de yodo, es decir, del isodine, y mezclarlo con 2 cucharadas de agua para que no te quede tan viscoso. Y esa cantidad la adicionas a los 4 frasquitos que hiciste con el medio de almidón. Si no te alcanza, pues otra vez la dilución, o sea, lo suficiente para cubrirlo, obviamente no inundarlo, solamente que te cubra la superficie y ver la reacción. O sea, profe, con esa cuchara, o sea, con esas, ¿cómo digo? Bueno, con eso que estás diciendo alcanza para los 4, se supondría. Si no, toca volver a hacer lo mismo, ¿sí? Sí, pero como les digo, no es que me quede una capa gruesa de esa solución de yodo, sino más bien superficial, o sea, que me alcance a cubrir todo, que tenga reacción con toda la superficie, pero que no quede en exceso, para que puedan ver ese cambio de coloración. Ese isodine sí se le agrega a los 4 frascos. Sí, recuerden que el control, ¿qué esperaríamos del control? Como no tiene amilasas, es decir, debe tener almidón, y almidón con yodo me cambia todo completamente a un color azul oscuro casi negro. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, cuando apenas llegue la grabación al correo, lo van a ver en el Drive. O sea, apenas pónganle 10, 15 minutos, va a aparecer en el Drive del Classroom la grabación. Pero si quieren como link de YouTube, sí me demora un poquito más mientras hago todo el proceso. Pero digamos que la grabación desde el MET lo van a ver en el Drive. Pues en unos 10 minutos apenas aparezca el enlace. Cualquier pregunta, estoy aquí pendiente hasta las 10. Bueno, profe, a mí se me olvidó, o sea, se me pasó. Debes de utilizar la orina, se puede utilizar el frijol, ¿sí? Sí. Ah, ok, gracias. Bien.